El sonido del reloj de pared parecía marcar cada latido de mi corazón. Mis manos, ahora marcadas por las líneas del tiempo, temblaban mientras sostenía la vieja fotografía amarillenta. Era una imagen que había guardado por décadas. Un secreto que me había acompañado como una sombra silenciosa. La foto mostraba un momento fugaz, una fracción de segundo congelada para siempre. Yo, una joven de 15 años, con una mirada que combinaba miedo y esperanza, sosteniendo a mi hijo recién nacido. El viento afuera aullaba contra las ventanas de mi casa, como si quisiera romper el silencio de mis recuerdos. Cerré los ojos y me transporté instantáneamente a aquella tarde de 1955, cuando mi vida cambió para siempre. No era una historia de tragedia, sino de supervivencia, de transformación. Una historia que comenzó con un secreto que me persiguió durante décadas. Mi nombre es Mariana Rodríguez y tengo 83 años. He vivido lo suficiente para entender que la vida no es una línea recta, sino un camino sinuoso lleno de curvas inesperadas, de momentos que te quiebran y de otros que te reconstruyen. Aquella tarde de verano, cuando todo parecía estar en su lugar, yo no sabía que estaba a punto de enfrentar la decisión más importante de mi vida. Un momento que decidiría no solo mi destino, sino el de mi hijo, Alejandro. La foto que sostenía era más que un simple recuerdo. Era la prueba de un amor prohibido, de una juventud robada, de un sueño que casi se desvanece, pero también era el testimonio de mi resistencia, de mi capacidad de reinventarme cuando todo parecía perdido. Respiro profundamente. Los recuerdos comienzan a fluir como un río contenido durante décadas, dispuestos a ser finalmente liberados. Esta es mi historia. Una historia de amor, de dolor, de esperanza y sobre todo de libertad. Recuerdo aquel tiempo como si fuera ayer. El pequeño pueblo de San Miguel, enclavado entre montañas y secretos, era mi mundo entero. Mi padre, Ernesto Rodríguez, un hombre de rostro duro y manos ásperas, trabajaba como capataz en una hacienda local. Su autoridad era ley en nuestra casa, un pequeño hogar de adobe con un patio donde crecían algunos girasoles y recuerdos silenciosos. Mi madre, Elena, era todo lo contrario. Sus ojos cansados guardaban una dulzura que ni siquiera el rigor de mi padre podía apagar. Ella cosía vestidos para las familias más importantes del pueblo. Sus manos delicadas creando belleza en medio de nuestra modesta existencia. Recuerdo cómo me miraba cuando mi padre no estaba, con una mezcla de amor y una tristeza que nunca llegué a comprender del todo. Yo era la menor de 3 hermanos. Miguel, el mayor, ya trabajaba en la ciudad, y Sofía, mi hermana, estaba comprometida con un comerciante local. Mi vida parecía predeterminada. Estudiar lo suficiente para ser una buena esposa, ayudar en casa y seguir las estrictas reglas que mi padre imponía. Todo cambió el día que conocí a Juan Hernández. Él era diferente a todos los muchachos del pueblo. Hijo de un profesor de la escuela local, tenía algo que lo distinguía. Una chispa de rebeldía en los ojos y sueños más grandes que el pueblo mismo. Recuerdo la primera vez que lo vi en la plaza principal durante la celebración de la fiesta del pueblo. Vestía una camisa blanca que contrastaba con su piel morena y su sonrisa era como un rayo de luz que atravesaba la monotonía de mi existencia. Juan estudiaba para ser maestro, igual que su padre. Tenía planes de ir a la universidad en la capital, algo casi impensable para alguien de nuestro pequeño pueblo. Cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez, sentí algo que nunca había experimentado. Una conexión que iba más allá de las palabras, más allá de las expectativas de mi familia. Los domingos después de misa, comenzamos a encontrarnos discretamente. Él me hablaba de libros, de sus sueños de cambiar el mundo a través de la educación. Yo lo escuchaba embelesada, descubriendo un mundo más allá de las paredes de mi casa, más allá de las expectativas que mi padre había construido para mí. Mi padre sospechaba algo. Cada mirada, cada llegada tarde era motivo de interrogatorio. Las mujeres decentes no andan perdiendo el tiempo, me decía con su voz autoritaria. Pero yo había descubierto algo más importante que la obediencia. Mi propia voz, mis propios sueños.
Juan representaba libertad. Cada conversación era una ventana abierta a un mundo diferente. Me prestaba libros escondidos en su mochila, me hablaba de escritores que mi padre jamás permitiría que leyera. Poco a poco, mi mundo se fue expandiendo, como un globo que se infla lentamente, a punto de elevarse y romper todas las ataduras. No sabía entonces que este encuentro cambiaría para siempre el curso de mi vida. No podía imaginar las tormentas que se avecinaban, los secretos que estaban a punto de transformar cada certeza que había conocido hasta entonces. La vida, descubrí, nunca es lo que esperamos. Es mucho más compleja, mucho más hermosa y dolorosa de lo que cualquier persona puede predecir. El amor adolescente puede ser más intenso que cualquier fuego, más profundo que cualquier océano. Nunca imaginé que mis encuentros secretos con Juan me llevarían a un punto sin retorno. Recuerdo cada detalle de aquella primavera, cuando mi cuerpo y mi corazón comenzaron a experimentar cambios que me asustaban y me fascinaban al mismo tiempo. Un día, después de meses de encuentros discretos en los rincones del pueblo, descubrí algo que cambiaría mi vida para siempre. Estaba embarazada. El mundo se detuvo en ese instante. Mis manos temblaban mientras sostenía la prueba de mi condición. Un secreto que pesaba más que 1000 montañas. Cuando se lo conté a Juan, vi el miedo reflejado en sus ojos. Él tenía planes de estudiar en la universidad, de convertirse en maestro, de escapar de la vida limitada de nuestro pequeño pueblo. Mi embarazo era un obstáculo que no había contemplado. Sus palabras, inicialmente llenas de promesas, se fueron diluyendo como nubes en un cielo de verano. Mi padre fue implacable cuando se enteró. Recuerdo su rostro desfigurado por la ira, sus gritos que hacían temblar las paredes de nuestra pequeña casa. «Me has deshonrado», gritaba una y otra vez. Mi madre lloraba en silencio, incapaz de defenderme, atrapada entre el amor maternal y el miedo a mi padre. Esa noche, con una crueldad que nunca olvidaré, mi padre me echó de casa. «Ya no eres mi hija», fueron sus últimas palabras. Mis pertenencias, reducidas a una pequeña maleta, eran todo lo que me quedaba en el mundo. Juan había desaparecido, sus promesas de amor eterno se habían esfumado como el humo. Me encontré sola, embarazada y sin un lugar al que llamar hogar. Las calles de San Miguel, que antes me parecían familiares, ahora se sentían hostiles y amenazantes. Mis únicos compañeros eran el miedo y la esperanza de que alguien, pudiera ayudarme. Caminé durante horas, mis pies adoloridos, mi corazón destrozado. La noche caía sobre mí como un manto de desesperación. Fue entonces cuando conocí a Doña Rosa, una mujer que cambiaría mi destino para siempre. La vi sentada en la entrada de una pequeña tienda, tejiendo con la misma calma con la que un pintor crea una obra maestra. Sus ojos, llenos de sabiduría, me miraron con una compasión que nadie más me había mostrado. «Ven», me dijo simplemente, «necesitas descansar». No supe en ese momento que Doña Rosa sería mi salvación. Una mujer que había perdido a su familia años atrás y que encontró en mí algo más que una simple empleada. Fue mi ángel guardián, mi luz en medio de la oscuridad más profunda. Cuando di a luz a Alejandro, fue Doña Rosa quien me acompañó. Un parto difícil, lleno de dolor y esperanza. Mis gritos se mezclaban con los sollozos de mi hijo recién nacido. Un nuevo ser había llegado al mundo, producto de un amor prohibido, pero completamente inocente de las circunstancias que lo rodeaban. Miraba a Alejandro y veía en él la única razón para seguir adelante. Sus ojos, idénticos a los de Juan, me recordaban que la vida continuaba, sin importar cuán difícil fuera el camino. No sabía entonces que este era solo el beginning de un viaje que me transformaría por completo. Un viaje de supervivencia, de amor maternal, de reconstrucción. La vida, descubrí, no es sobre lo que te sucede, sino sobre cómo decides enfrentarlo. Los primeros años con Alejandro fueron un desafío constante. Doña Rosa me dio la oportunidad de trabajar como empleada doméstica en su casa, un refugio que se convirtió en mi salvación. Recuerdo cada amanecer
meciendo a mi hijo mientras preparaba el desayuno, mis manos ásperas por el trabajo, pero mi corazón lleno de una determinación que ni yo misma sabía que poseía. La ciudad era diferente de mi pequeño pueblo. Más grande, más impersonal, pero también llena de posibilidades. Doña Rosa no solo me dio trabajo, sino que se convirtió en mi mentora. La educación es tu única salida, me decía constantemente. Y así, mientras Alejandro dormía, yo estudiaba. Primero terminé la preparatoria, luego comencé a tomar cursos nocturnos. No era fácil. Las noches eran largas. Mis manos temblaban de cansancio, pero cada libro que abría era una ventana a un mundo nuevo. Alejandro crecía, inteligente y curioso, con una mirada que me recordaba a Juan, pero con un espíritu completamente suyo. A veces, cuando lo miraba dormir, me preguntaba si alguna vez conocería a su padre, si alguna vez entendería la historia detrás de su nacimiento. El tiempo pasaba y mis esperanzas crecían. Conseguí un trabajo como secretaria en una pequeña oficina. Mis habilidades mejoraban cada día. Alejandro era mi mayor orgullo, un niño que a pesar de las circunstancias, crecía con amor y determinación. Fue en esa época cuando conocí a Felipe, un hombre bueno, trabajador, que me miró no con lástima, sino con respeto. No era un príncipe de cuento de hadas, pero era real, genuino. Recuerdo nuestra primera conversación en el parque, mientras Alejandro jugaba cerca de nosotros. Felipe no preguntó sobre mi pasado, no juzgó mi condición de madre soltera. Nuestra relación creció despacio, como una planta que necesita tiempo para arraigarse. Felipe aceptó a Alejandro como si fuera su propio hijo. Recuerdo la primera vez que lo vi jugando con mi niño, enseñándole a usar una bicicleta, compartiendo historias. El amor no siempre viene de la sangre, descubrí, sino del corazón. Los años pasaban y nuestra familia creció. Tuvimos 2 hijos más, Carlos y María. Nuestra casa pequeña se llenó de risas, de libros, de sueños. Alejandro, ahora un adolescente, era aplicado en la escuela con una inteligencia que me hacía sentir orgullosa. Nunca le oculté mi historia. Creí que la verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que cualquier mentira, pero el pasado nunca está completamente enterrado. Había momentos en que los recuerdos de Juan me asaltaban, noches en que me preguntaba dónde estaría, qué habría sido de su vida. El dolor de su abandono había sido reemplazado por una paz que ni yo misma comprendía del todo. Doña Rosa, mi ángel guardián, seguía siendo una presencia fundamental en nuestra vida. Envejecía, pero su sabiduría seguía siendo un faro que nos guiaba. La vida no es sobre lo que te sucede, me decía, sino sobre cómo decides levantarte cada mañana. Y así fue como construí mi mundo. No era perfecto, pero era mío. Cada cicatriz, cada lágrima, cada momento de duda había sido un paso en mi camino. Alejandro crecía. Mis otros hijos también. Y yo me sentía cada vez más fuerte. No sabía entonces que el destino tenía preparado un encuentro que cambiaría todo lo que creía saber. Un encuentro que pondría a prueba todo lo que había construido, todo lo que había aprendido sobre perdón, amor y resiliencia. Nunca olvidé el día que recibí la carta. Mis manos temblaban mientras abría el sobre amarillento, con un matasellos que parecía traer consigo décadas de silencio. La letra era de Juan, un nombre que había guardado en el rincón más profundo de mi corazón. Mariana, decía la carta, necesito verte. Necesito conocer a Alejandro. Ha llegado el momento de la verdad. El mundo se detuvo en ese instante. 30 años de silencios, de secretos, de dolor contenido, se condensaron en esas pocas líneas. Felipe estaba sentado a mi lado, su mano sobre la mía, comprendiendo sin necesidad de palabras la tormenta que se desataba en mi interior. Acordamos encontrarnos en un café pequeño, alejado del bullicio de la ciudad. Elegí un lugar neutro, un terreno donde pudiera mantener el control de mis emociones. Alejandro sabía parte de la historia, pero nunca había mostrado interés en conocer a su padre biológico. Cuando Juan entró al café, sentí que el tiempo se detenía. Ya no era el joven rebelde que había conocido años atrás.
El tiempo había dejado su huella en su rostro. Arrugas profundas surcaban su frente. Sus ojos habían perdido ese brillo de juventud, pero seguían siendo los mismos ojos que una vez me miraron con amor. Lo siento, fueron sus primeras palabras. 3 décadas de ausencia resumidas en una disculpa. Le conté todo. Cómo doña Rosa me había ayudado, cómo había criado a Alejandro con amor, cómo había construido una vida lejos del dolor de su abandono. Cada palabra era una liberación, cada recuerdo un proceso de sanación. Juan me miraba con una mezcla de dolor y admiración. Me contó sobre su vida. Se había convertido en profesor universitario, había viajado, había tenido otros hijos, pero nunca había dejado de pensar en mí, en el hijo que no conoció. Fue entonces cuando le propuse algo que ni yo misma creí posible: conocer a Alejandro. El encuentro fue tenso, incómodo. Alejandro, un joven de 30 años, profesional exitoso, me miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Juan intentaba mantener la compostura, pero podía ver el temblor en sus manos. ¿Por qué ahora?, preguntó Alejandro. Su voz era un martillo que golpeaba cada uno de mis recuerdos. Juan explicó sus razones. Una enfermedad terminal, el deseo de cerrar ciclos, la necesidad de pedir perdón. No buscaba redención, sino comprensión. El momento más intenso llegó cuando Alejandro, después de horas de conversación, tomó la mano de Juan. No era un gesto de amor, pero tampoco de rechazo. Era el reconocimiento de una verdad largamente negada. Recuerdo haberme alejado en ese momento, observándolos desde lejos. Mi hijo y el hombre que lo había concebido, 2 desconocidos unidos por un hilo invisible de sangre y historia. Felipe me esperaba afuera. No había juzgado, no había cuestionado. Su amor era más grande que cualquier circunstancia. Cuando me vio salir, simplemente me abrazó. Ninguna palabra fue necesaria. Esa noche, en la intimidad de nuestra habitación, lloré. Lloré por el dolor pasado, por la ausencia, por la reconciliación inesperada. Lloré por la libertad que sentía al soltar finalmente un secreto que me había acompañado durante décadas. Juan no buscaba ocupar un lugar en nuestra familia. Solo quería cerrar un capítulo, entender, pedir perdón. Y en ese proceso, algo sanó en mí. No era un perdón absoluto, pero era un paso hacia la paz. Alejandro siguió con su vida. Ocasionalmente compartiría algunos momentos con Juan, no como un padre, sino como un conocido con una historia compartida. Y eso estaba bien. La vida, descubrí, no es sobre encontrar perdón perfecto, sino sobre aprender a vivir con las imperfecciones. Hoy, sentada en mi mecedora, rodeada de fotografías que cuentan historias de amor, dolor y resiliencia, comprendo que la vida es un viaje de transformación constante. Mis nietos juegan en el jardín, ajenos a las complejidades que una vez marcaron mi existencia. Cada uno de ellos representa un capítulo de esperanza, un recordatorio de que el amor puede surgir incluso de los momentos más difíciles. Doña Rosa, mi ángel guardián, falleció hace algunos años, pero su legado vive en cada decisión que tomé, en cada obstáculo que superé. Recuerdo sus últimas palabras. La vida no se mide por los años que vivimos, sino por los momentos que nos toman el aliento. Cuánta razón tenía. Felipe, mi compañero de vida, mi verdadero amor, partió hace 5 años. Su ausencia duele, pero su memoria me acompaña en cada amanecer. Fuimos más allá de las circunstancias. Construimos una familia basada en el respeto, la comprensión y un amor que trascendió cualquier límite. Alejandro se convirtió en un hombre extraordinario, médico de profesión, con una sensibilidad que me recuerda a los mejores momentos de mi juventud. No guarda rencor hacia Juan, pero tampoco busca una relación profunda. Es un equilibrio que respeto profundamente. Mis otros hijos, Carlos y María, han formado sus propias familias. Cada vez que nos reunimos, siento que todo el dolor del pasado se transforma en una inmensa alegría. Veo en sus ojos la fortaleza que aprendí a cultivar,
la capacidad de reinventarse que me permitió sobrevivir. El encuentro con Juan fue un punto de inflexión. No representó un reencuentro romántico, sino un cierre necesario. Comprendí que el perdón no significa olvidar, sino liberar el dolor que nos mantiene atrapados. Juan siguió su camino, yo el mío. Dos historias que se cruzaron brevemente, dejando una lección de vida. Recuerdo mi juventud en San Miguel, aquel pequeño pueblo que parecía ser el límite de mis sueños. Ahora comprendo que era solo el principio. Cada rechazo, cada dificultad, fue un escalón hacia mi verdadera libertad. Mi padre, con su dureza, sin saberlo, me dio la fuerza para enfrentar el mundo. La vida me enseñó que los sueños no tienen edad. A los 40 años estudié en la universidad, a los 50 comencé a escribir mis memorias, a los 60 viajé por primera vez fuera del país. Cada etapa fue una nueva oportunidad de crecimiento. Hoy, con 83 años, miro hacia atrás y solo siento gratitud. Gratitud por Doña Rosa, que me mostró que el amor puede venir de los lugares más inesperados. Gratitud por Felipe, que me enseñó que el amor verdadero no juzga. Gratitud por Alejandro y mis otros hijos, que son mi mayor orgullo. A los jóvenes que puedan escuchar mi historia, les digo, no permitan que el miedo los paralice. La vida está llena de segundas oportunidades, de recomienzos. Cada herida puede ser una puerta. Cada dolor puede ser una lección. Mi historia no es excepcional. Es la historia de miles de mujeres que han encontrado su voz, que han construido su destino a pesar de las circunstancias. Somos más fuertes de lo que creemos, más resilientes de lo que imaginamos. El amor llegó a mi vida de muchas formas. No siempre fue perfecto, no siempre fue fácil, pero fue real, profundamente real. Cuando miro por la ventana y veo a mis nietos jugar, siento que mi vida ha valido la pena. Cada lágrima, cada sonrisa, cada momento de duda me trajo hasta aquí, un lugar de paz, de comprensión, de amor incondicional. La vida, mis queridos, no se trata de ser perfectos. Se trata de ser auténticos, de levantarse cada vez que caemos, de amar sin importar las circunstancias. Y así, con el corazón lleno de historias, sigo escribiendo mi último capítulo. Un capítulo de esperanza, de perdón, de amor. Amigos, si esta historia te ha llegado al corazón, no olvides darle like al vídeo, suscribirse al canal, compartir con alguien que necesite inspiración. Recuerden, cada historia de superación puede ser un faro de esperanza para alguien. La vida no se trata de ser perfectos, sino de ser auténticos. Nos vemos en el próximo video.